Bienvenidas y bienvenidos a Otra Trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Tanto tiempo recorriendo ferias del libro que nunca dejo de sorprenderme por la vitalidad que tienen las ferias del libro en la Argentina. Fui a Rosario, un frío terrible el día de la feria. Bueno, un poco ronco quedé. Pero cuando Claudia Piñeiro toma el micrófono y habla en ese momento de los incendios absurdos, terribles, que ocurren en Rosario, cuando cita también el intento de asesinato de Cristina Kirchner, cuando además de todo eso habla de feminismo, ¿cómo crece la feria? ¿Cómo crece la feria? Porque hay quienes creen que el libro, que la literatura, flota en el aire, como si no tuviera ningún vínculo ni con la sociedad, ni con el lector. El lector vive en un contexto, vive en un mundo, piensa desde ahí. Bueno, esa feria fue fantástica y allí conocí a Marcelo Scalona y, por supuesto, con esa manía de leer todo el tiempo, me empecé a devorar su libro y me enteré que además escribía novelas y muchas cosas y que dirige cultura en Rosario. Porque claro, la gente dice Rosario y los medios han creado como que Rosario es un lugar violento, tierra de narcotraficantes. No, Rosario es mucho, pero mucho más que eso. Después me fui a la Feria del Libro de Neuquén con el amigo Membo Giardinelli y esa novela que a mí me apasiona. Esto nunca existió. Título de la novela, que habla de la dictadura militar. Otra feria, otro movimiento y mucha gente acercándose al libro, comprando libros, mirando libros. Quiere decir que el libro goza de excelente salud. Y por eso tomo este libro, Silvia Plath, María Magdalena es la autora, No hay milagro más cruel que este, es el título del libro. Cuánta sutileza narrativa para ingresar en el mundo de esa enorme poeta que es Silvia Plath. Se suicidó muy, muy joven, como Sarah Kane, otra enorme poeta inglesa, muy, muy joven, metió la cabeza en el horno y se mató. Tenía un marido, poeta también, Ted Hughes, y dos niños pequeños, pero no pudo con ella misma, como Alejandra Pizarnik, por ejemplo, que se suicidó un 25 de septiembre de 1972. Ahora bien, ¿qué hace María Magdalena? Magdalena es el apellido. Sigue paso a paso aspectos de su vida, más textos de Plath. Y esto aparece con una naturalidad apabullante, verdaderamente apabullante. Cambio de tema. El teatro. Siempre el teatro, siempre. Siempre en mi vida, siempre en Otra Trama, siempre en El Refugio por Radio, el teatro siempre. ¿Y qué tema? ¿Qué tema? Miro el título y me impresiona. Yo me quería morir antes que vos. ¿Cuál es el tema? El femicidio. Otro discurso de odio en la Argentina contemporánea, en el mundo contemporáneo. Claro, empiezo diciéndote qué fea que estás hoy, qué gorda que estás, ¿por qué estás así? Miraste al que estaba enfrente, caminaste mal y después ese personaje imaginario la mata. Eso es un femicidio. Y un femicidio significa claramente un discurso de odio, que en la política ya sabemos por dónde va. Tomo otro libro, El mar interior, Matías Capelli.
te cuento. ¿Sabes a quién me recuerda Matías Capelli? ¿Sabes a quién? A mi amigo, que ya no está, Sergio Chevchek. ¿Por qué? Porque alguien puede pensar que en una literatura tiene que haber mucha acción, tiene que ocurrir de todo. Y de pronto, Capelli cuenta cómo viaja como amo de casa con Ruth, Milton Ruth, a Holanda. Y claro, ¿cómo vive en Holanda? Tiene una planta monstruosa que cuida y tiene que ver cómo se les arregla con el idioma. Tiene accidentes muy extraños y le gusta andar en bicicleta, nadar. Eso lo calma un poco. Es una novela de sensaciones, una novela de mundos que se construyen. Cambio de aquí, la cámara seguramente se va a enloquecer, me sigue para hablar de otro texto que tiene un nombre difícil, Joe Blinskia. Blinskia. ¿Cómo es? Joe Blinskia. ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Osvaldo? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. ¿Cómo jugás con la literatura? ¿Cómo jugás con la palabra? ¿Y cómo traes a colación gente que yo admiro, que conozco? Y el placer de abandonar. ¿Qué título? Contame. Sí, bueno, a mí me encanta leer. Digo, es como que me siento más lectora que escritora. Y justo, bueno, muchos de los autores que hay nombres son autores que estaba leyendo en ese momento, algunos no. Pero el título, mucha gente me ha dicho lo del título, es como, parece que tiene una especie de atractivo. Yo creo que es un atractivo que tiene que ver con la época, digamos, ¿no? Porque, digamos, no por nada en la tapa hay una chica que sale corriendo, digo, es como esto muy actual que tiene que ver con el amor, de la huida, de no poder soportar el dolor y terminar fuera de toda relación amorosa. Bueno, el personaje es un personaje que está intentando escribir una historia de amor, está intentando acercarse a eso de a ratos para escribirla, de a ratos para sentir, pero a su vez como con ciertos límites, ¿no? Es hasta acá. Esto es lo que puedo soportar. Soporta poco. Soporta poco, sí, no, o sea, como que no está del todo entregada, está queriendo y huyendo. Y yo digo esto de actual porque digo qué difícil es escribir una historia de amor sin escapar a la propia época. Yo había leído hace poco a Eva Illouz, una socióloga, que, bueno, ella habla un poco del tema de la construcción histórica del amor. Ella tiene un libro que se llama ¿Por qué sufrimos por amor? ¿Por qué duele el amor? ¿Por qué duele el amor? Sí. Un gran libro. Sí, es muy interesante porque plantea esto de cómo la mujer, digo, uno cree que duele porque te duele a vos, porque vos tuviste un problema particular con tu infancia, con tus cosas, terminas yendo a terapia a ver si es tu problema, y a veces va más allá de uno. Digo, es como que hay un mundo diciéndote lo que tenés que sentir, una sociedad diciéndote detrás de uno diciéndote eso. Lo que tenés que desear, cómo, claro. De qué manera. Y digo, por ahí a veces para entender determinadas obras, Madame Bovary, Ana Karenina, digo, uno tiene que remitirse a esa época específica. Claro, porque fíjate vos, Madame Bovary o Ana Karenina terminan en tragedia. Claro, pero es muy de esa época. Digo, por ahí hoy no Eva Illouz lo dice, hoy no terminarían en tragedia porque hoy la mujer, qué sé yo, trabaja, no está saliendo de la casa familiar, yendo a casarse con un tipo y como enclaustrada en esa relación, sino que tiene un laburo, puede agarrar, pegar media vuelta e irse. Y Eva Illouz lo dice como que si queda atrapada es por otra cosa, no porque por una cuestión económica que la deja en ese lugar. Y eso es muy interesante porque por ahí la mujer, bueno, Eva Illouz agarra mucho el tema de la mujer porque la mujer empieza a como independizarse por esto de poder elegir el objeto de amor, ¿no? El hombre viene como siempre trabajando y la mujer no ocupa ese lugar. ¿Actualmente tampoco? No, sí, actualmente sí. Digo, sí. Hoy ha cambiado un montón claro. Y cosas que se siguen transformando. Menos mal y todavía falta mucho, ¿no? Hay una página hacia el final que dice amor, 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 amor por todas partes, ¿no? Es como que persigue un amor romántico que nunca llega. ¿Cómo lo ves vos? Sí, nunca llega. Digo, ella está
como impregnada de muchas lecturas. Esa es la parte de la adolescencia del personaje, y está impregnada de muchas lecturas y queriendo alcanzar esas sensaciones que conoce a través de libros o conoce a través de la madre, una amiga, pero con esa imposibilidad de, bueno, justo es un momento en que el personaje está recién empezando a sentir y no llega. Pero en la historia anterior, que es el personaje en su vida adulta, ya yo creo que ahí hay un mandato social, que es por ahí el mandato de la felicidad y el mandato de ahuyentar. No, viste que te obligan a ser feliz ahora. Sí, sí. Es un eso imperativo, es una cosa, ¿no?, increíble. Sí, y por eso por ahí también creo que el amor está un poco, que lo dice este filósofo, no sé si le voy a decir el nombre bien, pero es Byung-Chul Han. Sí, el coreano. Bueno, él habla de la agonía del eros, como esto de que seamos todo el tiempo felices o seamos todo el tiempo productivos y mantengamos alejados todas las emociones negativas que nos impiden, digamos, bueno, como... Él en ese libro habla de la superficie lisa. Todo es liso, todo es plano, ¿no? Sí, cuando en realidad cualquier vínculo tiene un montón de complejidades. Pero se trata en este momento de no aceptar eso, todo es descartable. Sí, todo es descartable, pero todo dura un tiempo y se acabó. Sí, pero es porque hay alguien que te dice que tenés que seguir más o menos esa línea. Y por ahí el concepto que se usa mucho actualmente es esto es tóxico, ¿no? Que queda fuera. Que lo usa, lo escribe, lo desarrolla muy bien. Pero qué ridículo. Sí, es completo. Yo tengo muchos amigos que dicen así, tóxico. Digo, ¿qué onda? Es como que, claro. Digo, ¿qué pasa con esto? Había leído un libro de Alexandra Cohen. Y sin embargo el amor. Ese libro. Más pregúnteme a mí. Sí. Bueno, vos me lo podés citar mejor. Y sin mejor, embargo el amor. Ahora acaba de sacar otro libro que es muy bueno también. El primero es Sin embargo el amor. Y ahora sacó un libro sobre el cuerpo. Sí. Está muy bien. No lo leí, pero lo estuve viendo que estaba ahí. Está muy bien. Bueno, y ella toma este concepto de lo tóxico, de por qué estamos todo el tiempo hablando de esto. Y me gusta mucho cómo lo desarrolla, o sea, no lo voy a decir como ella, pero voy a intentar decir algo que tiene que ver con esto de, bueno, como si todo fuera medicalizable, ¿no? Como que si uno pudiera ponerle un remedio a todo y dejar afuera y que la responsabilidad está siempre del lado del otro y todo pudiera abandonarse, en realidad, y uno pudiera mantenerse alejado y a salvo de cualquier emoción negativa, cuando el amor tiene emociones negativas, digamos. Esta es tu primera novela que yo conozco, pero hay otra. Claro, pero la otra no está publicada. Con razón, yo la busqué y no está. No está. Sí, varios me dijeron que la habían buscado y es la primera novela que escribí que también habla de amor, pero ya es el amor, el eros desbordado, digamos, ¿no? Es como quien ya entró. Acá es un personaje que huye, pero en el otro es un personaje que no puede huir del amor, ¿no? Citás a una poeta extraordinaria, premio Nobel, Louise Gluck. Sí. Increíble poeta. ¿Por qué? ¿Por qué la citas? Digo. No, en realidad tiene que ver con los encuentros que tenía en ese momento, cosas que me llegaban. En realidad yo no sé si eso exactamente que cito es de ella o no, porque está en un epígrafe de un libro y me gustaba esto que decía de que si algo no es como, no te da lo que vos querés, bueno, cambia la realidad, ¿no? Hace algo con la realidad para que te dé eso que vos andás buscando. Y citás a Pessoa. El peso de sentir, el peso de tener que sentir, sí. Tal cual. ¿Quién, eso que está en el libro El desasosiego? Sí, está ahí. Sí, qué libro ese, ¿no? Sí. Qué libro. Y citás a Albert Camus. Camus, sí. ¿No? Digamos, lo lees, obviamente lo lees. Sí, había leído el mito de Sísifo. Claro, que tiene que ver con el suicidio. Tiene que ver con el suicidio y varias cosas más allá del suicidio, pero está este mito que es el de, bueno, el que termina relegado por, no me acuerdo si por los dioses o qué, que los obligan a llevar algo, arrastrar algo durante llevarlo por una montaña. Una montaña. Exactamente. Y él lo sigue haciendo a pesar de que sabe que no, o sea, no tiene ningún resultado. Sube, baja, con eso a cuestas, y está esto, ¿y por qué lo hace? O sea, ¿por qué está todo el tiempo haciendo eso si sabe que no va a llegar a ningún fin? Jugás con el lenguaje. En tu novela jugás todo el tiempo con el lenguaje. ¿Cómo ha sido esto en tu vida? ¿El lenguaje en qué sentido? Con las palabras jugás. Ah, sí. Es muy libre
muy libre, son fragmentos. No hay una historia lineal. No, yo con esa, sobre todo con la primera parte del libro, yo lo que hacía era escribir muchos textos para tratar de encontrar como el párrafo justo. Digo, si Flaubert buscaba la palabra justa, yo sentía que como mi búsqueda iba por el párrafo justo. Por la oración. Claro, es como encontrar la pequeña construcción que me permitiera como seguir un armado en el capítulo, pero no por linealidad, digamos, como que no buscaba la linealidad en sentido de historia, sino en sentido de algo que a mí me sonara como fluido. Yo hace poco había dado el ejemplo de Hitchcock en un video de YouTube explica el efecto Kuleshov, que es de un ruso, que tiene que ver con esto de, en cine, digamos, el montaje cinematográfico, cómo combinar distintas escenas, que por ahí la imagen es igual. Por ejemplo, bueno, en el caso del Kuleshov lo hace es una imagen de una cara de él con, creo que una escena mortuoria, y otra es una nena jugando, pero cómo las expresiones se modifican a partir de la imagen siguiente, ¿no? Como que el alrededor cambia por completo un gesto. O sea, el significado de ese gesto es completamente diferente, claro. El placer de abandonar. Joe Blinsia. Blinsia, sí, Blinsia. No sé. Vamos por ahí. Sí. Blinsia. Primera novela publicada. Primera novela publicada. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. A leerla, leer El placer de abandonar, es como descubrir siempre, en otra trama descubrimos nuevas, en este caso, autoras. Hoy descubrimos a Joe. Esto es Otra Trama, transmitimos este programa para todo el país y enseguida, ya regresamos. Cuando vienen los elencos de teatro son multitudes. Tenemos que tener una mesa más grande para recibirlos. Lorena Romanín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, lo dije bien, ¿eh? Lo dijiste perfecto. No, el problema no era el mío. No, Sebastián Blanco Leis. El mismo. Bien. No sos tan buen tipo, más o menos, ¿no? Medio duro, ¿no? Bueno, pero a esta altura es un elogio que pienses eso. claro que sí. Débora Longobardi. Débora Longobardi. Correcto. Hola. Qué duro, ¿no? Qué duro. Ya nos vamos a enterar por qué. Ya nos vamos a enterar, sí. Por supuesto. Pina. Pina, lo dije bien. Sí, sí. Bueno, siempre me equivoco, pero Pina González, música de escena, sí, con un instrumento medio raro. Sí, hang drum. Explícame bien. El hang drum es un instrumento hecho de acero con unas abolladuras que dan las notas. Es un instrumento de origen suizo. Bueno, yo estoy tocando el hang drum y el cuatro venezolano, colombo venezolano. Magali Meliá. Sí. Es tu obra. Tu obra tiene este título, ¿no es cierto? Yo me quería morir antes que vos. Exacto. Y vos la escribiste. La escribí yo. El feminismo. Sí, trata sobre violencia de género y, bueno, en este caso sobre un femicidio, la historia de un femicidio. Desde una perspectiva claramente maravillosa, porque es una perspectiva que pone al descubierto cómo en lo mínimo va construyendo el máximo, ¿no? Claro. Como de lo pequeño se va a lo peor, ¿no? Claro, era la idea de mostrar pequeñas microviolencias y cómo esas violencias se van sumando y en este caso llegan a la violencia máxima de violencia de género, que es el femicidio. ¿Cuál fue el disparador? El disparador, bueno, a mí me tocó vivir un caso de femicidio muy cercano. Y ese fue el disparador que me llevó a mí a querer escribir sobre violencia de género. En ese primer momento no tenía bien en claro si llegar o no al caso de femicidio, pero sí quería trabajar el tema de la violencia de género. Esto me agarró en pandemia, en el 2020. Y bueno, a fin de año, en cuanto pude, empecé dramaturgia con Lore. Y ahí empecé a ver cómo, qué decir, empezó todo un proceso de búsqueda y que derivó en esta obra que tiene una estética de teatro documental. No es teatro documental, si bien se hablan de fechas y horarios y cosas muy puntuales,
es una estética de teatro documental, no es teatro documental. ¿Qué pensás como directora? ¿A qué nivel? ¿Cómo construiste lo que ocurre en el espacio? Mira, ¿Cómo te encontraste con ese guión? Como dijo Maga, digamos, yo la estuve acompañando en la búsqueda del texto, así que tenía como un conocimiento profundo del guión porque estábamos, bueno, muy trabajando sobre eso, así que arranqué ahí con un pie adentro. Y la búsqueda fue un poco desde la dirección, fue acompañar, por supuesto, el material escrito de la mejor manera, sin caer en golpes bajos para nada, y trayendo un poco, acercando el personaje que hace Sebastián, en el sentido de que acercando como la figura del femicida para entender que no está afuera, digamos, que está dentro, que las relaciones, que lo que hay que deconstruir también son las relaciones como están planteadas, las relaciones amorosas, que muchas veces, la verdad que casi en todos los casos, tienen cuestiones que están un poquitito corridas de ese lugar, digamos, más sano. Y entonces, en algunos casos, lamentablemente, por algunas situaciones o lo que sea, digamos, llegan a límites que no están buenos, pero como esto, acercar, que te interpele al público en general dentro de su propia relación de pareja. Sebastián, ¿cómo va? ¿Qué duro tu personaje? Porque tenés que meterte en la piel finalmente de un asesino. Sí. Sí, en realidad es... un machista. Sí, bueno, es lo menos decir es machista, pero lo que decía... Primero es machista, después es un criminal. Claro, pero lo que decía Maga de la microviolencia que lleva al extremo, que es un femicidio. Yo, más allá del juicio personal que puedo hacer como artista, era muy difícil dónde buscar paralelos, o porque ninguna situación me puede llevar a comprender eso. Entonces, yo, en lo personal, corrí el tema del final y busqué todo el tiempo justificar esas microviolencias desde el amor. O sea, es algo... como que no puede consigo mismo él, ¿no? Claro. Porque o sea, es como que él intenta, él parecería como que la quiere, que la ama. Claro. Pero no puede. Claro, sí. Es más fuerte que él. Sí, es algo que es... Justificarlo, nada tiene justificativo. No, por eso como actor sí. Claro, como actor uno tiende a justificar. Y lógico. Y hay una película que siempre en todo este proceso me llamó la atención, que es la que dirige Tim Robbins, de Susan Sarandon y Sean Penn. Claro. Y todo el proceso que hace Susan Sarandon para, más allá de que la justicia condenó a ese hombre por violación y asesinato, por rescatar la persona, o sea, el ser de la persona. La persona ya estaba juzgada, pero rescatar el ser. Yo en mi proceso con Javier buscaba eso, o sea, que este hombre la necesita, que no la puede perder. Después la obra ya está escrita y el final lo saben todos. Hay algo de fondo del femicidio que es, la maté porque era mía. Exacto. ¿No? Es mía. Es mía. La propiedad privada, ¿no? Exactamente. Como si el patriarcado, el machismo. Privada de otra persona. ¿Cómo lo vivís como personaje? Porque vos te enamoraste mucho de él. Sí, eso... Y no la ves venir. No. Hasta que lo ves venir. Y tampoco mi personaje es Leia, y bueno, ella es la víctima del femicidio. Y sí, creo que no lo ve venir, porque ella de hecho sale, en una de las escenas le plantea hasta acá. Sí, se terminó, ¿no? Y eso también es lo loco, como lo que muestra la obra de que no importa lo que este personaje haga, parece que fuera más fuerte, él es mía. Si no está conmigo, no está con nadie, ¿no? Y me parece que eso es muy fuerte también. Ahora, cuando hay tantos indicios, sí, ¿no? ¿Cómo hace una mujer para salir de esa red? Qué difícil. Claro, ¿Cómo se hace? Claro, rodeándose de gente... Cuando como no hay tantos Irina, indicios, cuando no hay... Es muy difícil. Es muy difícil. Digo, bueno, Irina, el personaje de Maga, hace de mi hermana. Claro. Y ella va relatando situaciones y es como, bueno, es
la va alertando y le dice cosas, pero me parece que mi personaje necesita vivirlo y decir basta a ella. Esa hermana, hablemos de esa hermana. Es la... ¿Qué tanto la quiere? Sí, es la hermana mayor. Bueno, de hecho en la obra aparecen escenas de la infancia donde ya se ve esa unión entre ellas dos. También está el hermano Leandro que aparece en escena y también mostrando ese vínculo infantil de cómo se relacionan por ahí los nenes con las nenas, ¿no? Y bueno, es una relación muy unida donde ella va siguiendo todo el proceso y va observando todas esas situaciones también de violencia. La hermana Leia le va contando todo lo que va viviendo. Y también esa angustia al final de no haber podido ver lo que estaba pasando, de no haber podido quizás ayudar a salir de esa situación, ¿no? Que bueno, un poco también lo que se estaba hablando recién, de tratar de visibilizar desde la obra diferentes situaciones que pueden alertar. Vos no quisiste mostrar la vida amorosa de ella, de vos, de tu personaje, obvio. Es como que no queda claro esa vida amorosa. Ah, no. ¿Viste? No, es que en realidad, es como, claro, como que no tiene pareja, no tiene nada. No, ella está ahí para hablar sobre la hermana. Claro, no aparece su vida íntima. Hay un momento de mucha conmoción emocional como actriz. ¿Cómo trabajaste eso? Y con muchas imágenes que ya las fui construyendo desde el momento de la escritura. Y eso me ayudó mucho, ¿no? Bueno, como actriz siempre es como trabajar con las imágenes y tratar de meternos en la historia lo más que podamos. Y a mí me ayudó mucho ya trabajarlo desde la escritura, ¿no? Todas esas imágenes. Y toda la construcción de la relación con la hermana y lo que significa esa hermana para ella. ¿Cómo le pusiste música a esta situación? ¿Qué pensabas? ¿Cómo se arma eso en el espacio? Bueno, hay como una versión de la obra que para mí fue como la obra musical y que es trabajar como si fuera una obra para 3 voces y hang drum y 4, que es como trabajar con las voces de ellos, de los actores, como si fueran instrumentos de la orquesta. Ah, mira. Y los instrumentos que yo voy interpretando, los instrumentos que yo voy interpretando. Yo tampoco. 200 años de crítico y no me imaginé eso. Está buenísimo, contalo de nuevo. Claro, yo voy interpretando, yendo muy a la par, por ejemplo, de los monólogos de Maga, como en un contrapunto, sobre todo eso en los momentos del hang drum. Y también en algunos casos, en los casos de las escenas de tensión, voy mucho con la voz de Sebastián, con la inflexión de la voz y cómo darle el increyendo a ese... Impresionante, no sabía. ¿Tu personaje es ingenua? No. Está enamorada. No podemos decir que estar enamorado. Pienso que me acuerdo de Barthes que decía que siempre enamorado está debilitado. Eso está en el fragmento de un discurso amoroso. Exactamente. Sí. El gran libro de Roland Barthes. Exactamente. Gran libro. Estás debilitada. Él también. Sí. No lo pensé por ahí, mira, debilitada. ¿Y por dónde lo pensaste? Es estar enamorada, es empezar a ver señales. En la obra las ves todas juntas, pero después empezás a ver escenas como... Celos, ¿no? Y como decir, bueno, es esta vez, ya va a pasar, bueno, fue hoy. Pero cuando hay agresión física ya es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión. En el caso de mi personaje, no, ella decide quedarse y seguir apostando como a la familia. Y me parece que apuesta, sigue apostando a esta familia. Uh-huh. ¿No? Vuelvo al personaje masculino.
estamos en una época muy bienvenida de construyendo el machismo, de construyendo el patriarcado. Esto está muy bien. Esto nos ubica de otra forma. ¿Cómo lo vivís como personaje? Como personaje, claro, como... a vos no te tocó eso. No te llega. A tu personaje no le llega. No. Por eso lo difícil es más que nada adaptar toda esa... correrme del lugar de cuál puede ser mi propio pensamiento respecto de este personaje que la ama profundamente y que siente que la está perdiendo. Eso que la ama profundamente. Y lo podríamos discutir, ¿no? Sí, pero de acá largo y tendido. Claro, digo qué clase de amor, ¿no? ¿Qué tipo de amor? Lo podemos juzgar todo, pero... sí, desde el personaje... Claro. No me imagino la vida sin ella. Y por eso la matás. Por eso la matás. Y por eso se mata él también. Es consecuente con eso. Ahora, es totalmente condenable y demás, pero desde mi búsqueda y de eso yo no la puedo perder porque defiendo todo lo que siento, todo lo que hago por ella y me desespera ver que la estoy perdiendo. Y lo de la deconstrucción, yo tengo 50 años, así que vengo de una época y he visto cosas en la tele que afortunadamente hoy son impensadas y es un trabajo diario. Yo tengo la ventaja de que me rodeé de ellas y que aprendo, pero todavía hay gente, lamentablemente, como este personaje, y por eso desde lo personal como actor era aportar, ser parte de un proyecto que comunique, que visibilice, que dé cuenta de lo que está pasando, porque nada de esto deja de suceder, lamentablemente. Lorena, días y horarios de función. Jueves a las 20 horas en el Teatro del Pueblo. Jueves 20 horas. ¿Entradas por? Por Alternativa Teatral, y tenemos redes que es @yo me quería morir antes que vos. ¿Dónde queda el Teatro del Pueblo? La Valle 3636, muy bien. entre Bulnes y Mario Bravo. Bondis. Y está 26, estamos a 26. SubTV. Pero en la web de Alternativa dice cómo llegar y ahí te linkea. Muchas gracias. A vos, gracias. Vayan a verla y después me cuentan. Háganme caso. Vayan al Teatro del Pueblo y encuéntrense con esta obra potente y con un tema impresionantemente y lamentablemente actual. Cambio de lugar, las cámaras se enloquecen cuando me voy, ellos se quedan donde tienen que estar porque si se mueven están en problemas, ¿no es cierto? Maestro, hola. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Tenía ganas de conocerte porque creo que no has estado aquí. No, nunca vine. Puede ser. ¿Por frío en Alaska? No vine. No, de hecho es mi primera entrevista en la tele, así que estoy un poco... no te puedo creer. Un poco nervioso. Me recordaste un amigo, a Sergio Chevchev, ¿no? Sí. Y pensé mucho en Milton y Ruth, y en Holanda, y en La extrañeza, y en una novela que no tiene un desarrollo lineal. Todo esto me parece parte de una poética muy valiosa. Me parece una excelente novela. Contame cómo surge. Bueno, surge en primera instancia a partir de una experiencia de haber vivido en el extranjero, de haber vivido en Holanda durante 3 años. Aunque la novela la escribí ya estando acá de regreso. Bueno, si bien entiendo lo que decís, diría que por un lado es bastante lineal porque... digamos, va con el transcurrir de los días, ¿no? O sea, no tiene demasiado, tal vez, conflictos estrafalarios. Comienza con 2 accidentes. Claro, está puntuada por... Muy tontos, ¿no? Un poquito tontos. Sí, accidentes como... el del tranvía le podía costar la vida al protagonista. Claro, el otro no. Son como accidentes en un contexto controlado, ¿no? Como en una sociedad en la que nada inesperado o malo, demasiado malo puede ocurrir, ¿no? Ese tipo de accidentes, ¿no? Casi como accidentes domésticos o pequeños. Y hay una planta. Que convive con el protagonista. Bueno, el protagonista Milton pasa sus días solo porque su pareja está becada en un instituto. Y bueno, convive con una planta que le deja la anterior dueña del departamento. Hay una planta y bueno, está la ciudad, una ciudad nueva, un país nuevo. Un idioma.
un poco... Que es holandés, que no es inglés. Claro, el holandés. Así que sí, es una novela para mí sobre la llegada a un país. No es tanto sobre la vida en el extranjero, pero lo pienso más como ese primer periodo de aterrizaje o de adaptación, ¿no? Ese primer, de hecho, en alguna versión anterior que tenía se llamaba Primer Invierno, y era eso, ese primer momento, ¿no? No lo veo como, que en algunas reseñas lo dijeron, como la experiencia de vivir en extranjero, sino algo más del llegar y del aterrizar, echar raíz. Me acordé también, bueno, por ahí no tiene nada que ver, de Perdidos en Tokio, Ajá. la película, ¿no? Sí. Esa extrañeza en un lugar donde tenés que estar, tenés que hacer, pero no deja de haber una situación donde todo es diferente. Sí, porque él viene de aquí. Claro, y como una barrera, ¿no? Como algo que pone una distancia, si bien uno entiende, porque digo, no es esa diferencia cultural tan amplia, no deja de ser un país europeo, occidental, pero hay como una capa de separación entre el personaje y lo que lo rodea, que es algo que en otros libros también me interesaba, y en este caso, bueno, la extranjería me parece que lo vuelve todavía más fuerte. Ahora, para mí un escritor se define por su estilo, ¿no? Me acuerdo de Frío en Alaska, también. Después me acuerdo de otra que ahora no me... Trampa de Luz. Trampa de Luz. Has creado una poética. Bueno, ¿qué podés decirme de esa poética que has creado? Bueno, gracias. No. Pero sí, mira, Frío en Alaska fue mi primer libro, que salió en el 2008, ya hace 14 años. Después Trampa de Luz salió pocos años después. Y después hubo casi 10 años en el que, bueno, no publiqué, es un libro que salió en Chile. Y bueno, me gusta que veas como una poética, porque bueno, uno va escribiendo. Hay una poética. Y eso es algo que uno ve tal vez cuando mira atrás o cuando lee los libros en retrospectiva, ¿no? En el momento, bueno, es algo más intuitivo. ¿Y qué sentís vos que es esa poética? Bueno, hay algo de personajes... A ver, me gusta la idea de la poética y también de cierta progresión, ¿no? O sea, que cada libro tenga otros matices y que vaya, digamos, yendo hacia otro lado, pero podría decir que hay una búsqueda sobre personajes solitarios que tienen algún tipo de dificultad para conectar con el entorno, no una dificultad total, pero algún tipo de desacople, digamos, con el mundo que lo rodea. El tema del estilo también me interesa mucho, digamos, si bien eso, de trabajarlo y de una prosa bastante cuidada y de dejar pasar tiempo para que decante, algo de los matices, ¿no? Por eso acá, en general mis novelas, el argumento no es lo más importante y lo que sí me interesa es estos climas o matices o pequeñas sensaciones, epifanías. Me interesa más transmitir tal vez ciertas sensaciones y ciertos climas y una cuestión hasta más visceral, si se quiere. Como Sartre, como Chekhov. Claro, bueno, ojalá. Creo que esos son estilistas, digamos, con una apuesta estilística mucho más decidida y más personal, pero bueno, sí me interesa, digamos, trabajar el estilo, ¿no? Nadar, pedalear, escribir. ¿Qué te sugiere en relación al mar interior? Bueno, hay algo de esas actividades, sobre todo de la escritura. El narrador es periodista y trabaja... Pobre, se las rebusca, manda algunas notas, claro, no está conforme. Muy a disgusto con su profesión, que está un poco también en vías de extinción, según él, pero la escritura literaria, y pensándolo en andar en bicicleta o la natación, me gusta esa idea de ciertas actividades en las cuales el cuerpo en un momento empieza a andar solo, ¿no? Y la cabeza de alguna forma se libera y eso, digamos, para unir esas tres acciones, diría ese momento en el cual se vence la resistencia física y avanza solo, ¿no? Y en la novela también creo que hay algunos momentos en los cuales el personaje Milton
experimenta esta especie de liberación, ¿no? Él está agobiado con todos sus temas. Y bueno, como que esos momentos de liberación, y pienso en la escritura como algo físico, ¿no? Como una actividad de escritura corporal. Es algo físico, es del cuerpo. Es del cuerpo. ¿Cómo es tu cocina de escritor? ¿Escribís con horario, fuera de horario? Escribo más por periodos. O sea, escribo... Bueno, hace 2 años tuve un hijo, eso cambió un poco... Está bueno, está bueno. Mis rutinas. ¿Cómo se llama? Simón. Uy, qué lindo nombre, Simón. ¿Y tiene 2 años? 2 años y unos meses. Buenísimo. Y bueno, eso cambió un poco, alteró. En general, bueno, como habrás visto, pasaron 10 años de un libro al otro, o sea que tengo momentos, como épocas de estar más enfrascado y más metido en la escritura de algún libro, también me dedico a otras cosas, y bueno, voy alternando. ¿Y qué pasa entre Milton y Ruth en El mar interior? Bueno, ¿qué le pasa a Ruth? Era, cuando escribí la novela, tenía como ciertas, digamos, preceptos de cosas que no quería hacer. No quería, digamos, ir por el lado de la autoficción, si bien hay muchos guiños que están ahí. Y tampoco quería hacer una novela conyugal o una novela sobre la intimidad. Me gustaba que estuviera dentro de todo velado, o que fuera una presencia, porque obviamente es muy importante, esa relación es, digamos, constitutiva del personaje, pero no me interesaba, me interesaba mantener como un velo de cierto, si quiere, o pudor o distancia, y no entrar en hablar de una novela conyugal. Entonces, bueno, es obviamente la pareja, y tampoco me interesaba que fuera una novela de crisis de pareja, si bien tienen sus momentos. Y es como distancia, ¿no? Claro, sus escenas. Había algo de bueno, esto también de bueno, acompañar a alguien, el proyecto de irse a vivir al exterior del personaje. ¿Y vos viviste en Holanda? Yo viví en Holanda, en Ámsterdam, 3 años. Fuerte, ¿no? Sí. A mí me agarró una enorme emoción cuando fui al Museo Ana Frank. Ajá. Y cuando vi la marca en la pared de la nena que se medía la altura, ¿no? Muy fuerte eso. Sí, sí, es una ciudad, bueno, también es un personaje, ¿no? Para mí, la ciudad en la novela, y un personaje que de alguna forma se va también revelando. También me preguntaba mucho eso, bueno, cómo tratar, cómo ingresa toda esa información. Hay también ciertos episodios de la historia holandesa que vienen a cuenta del argumento, pero era bueno trabajar con esos materiales sin que la novela sea una novela, digamos, sobre Ámsterdam o digamos sobre la pareja, pero era como, bueno, cómo trabajar con todos esos elementos y combinarlos, ¿no? Matías, apasionante tu novela, maravillosa. El mar interior, ¿la publicó? ¿Quién la publicó? Sigilo. Sigilo. El mar interior. Léela. Léela. Sentate, léela, despacio, disfrutala. Hay prosa, hay estilo, hay talento. Es Matías Capelli. Exactamente. Gracias. Gracias a vos. Enseguida volvemos. Viene Roberto Ar. Sí, viene el espíritu de Roberto Ar a través de una obra de teatro que me interesó muchísimo. Título: Juguete alterado. Ya venimos. La pregunta es, ¿se podrá continuar el juguete rabioso? ¿Qué ocurre con esa historia? ¿Qué ocurre con Silvia Austier? ¿Qué pasa? Hay una solución que la encontró porque encontró el clima, porque encontró la forma de convertirse en Roberto Ar sin ser Roberto Ar. Luis Sáez, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Osvaldo? Gracias por tus palabras siempre. ¿Seguiste a Roberto Ar? Sí, traté de capturar su estilo, el espíritu que está presente en varias de sus obras, sus núcleos semánticos, digamos. Y bueno, me pregunté, un ejercicio que hacemos siempre en mis talleres de dramaturgia es ¿qué pasaría si, cuando los alumnos están trabados? Acá, ¿qué pasaría si Silvio decide hacerse perdonar, por eso lo traicionó? Me hice esa pregunta. Y bueno, apareció esto, ¿no?
Ahora, Fernando Alegre, ¿cómo estás? Director, ¿Qué tal? y el maestro Omar Lopardo, gran actor. Gracias. Me impactó mucho tu trabajo, mucho. Fernando, ¿por qué lo traiciona? ¿Por qué lo traiciona al Rengo? ¿Cómo lo resolvés teatralmente? Muy bien lo resolvés. ¿Por qué lo traiciona? Creo que hay algo de sí mismo. Se traiciona a sí mismo. O sea, en mi mirada hay algo del Rengo en Astier y hay algo de Astier en el Rengo. Como si Ahora, fuera como... Astier no es nadie si no obtiene el perdón. Claro. Esto lo ubica como un lugar donde nunca estuvo, porque siempre fue muy fracasado. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, veo que son dos fracasados. Por supuesto. Y ahí hay algo de una identificación y de un juego justamente como de multiplicidad. En algún momento yo me pregunté si acá con anuencia del autor, si en realidad hay un Rengo y hay un Astier, o si no son la misma persona. Maestro, te vi llorar. Sí. Te vi llorar. Pobre Rengo, ¿no? ¿Qué pensás? El Rengo, para mí, es un héroe. O el antihéroe también. Pero la potencia de la escritura de Sáenz hace que este personaje transite por una gama amplísima de emociones, ¿no? Desde la ira, el humor, el delito, el amor, e incluso el perdón. Yo creo que él perdona a Silvio Drodma. Incluso le desea lo mejor. Te deseo que sobrevivas a tu odio, le dice en un momento. Está tocado por el amor, el Rengo. Sí. Creo que es un personaje, creo que es como antagonista, es lo contrario a Silvio, ¿no? Yo creo que es un personaje luminoso a pesar de la oscuridad por la que transita. Creo que es un personaje positivo y tiene valores. Y creo que Silvio finalmente, con todo lo que le hace, lo transforma en un héroe. Claro que sí. Luis, ¿cuántas obras aproximadamente escribiste? Y más o menos unas 50. 50 obras. Además de guiones de cine, de 2 películas que se estrenaron y bueno, monólogos también. Hace muchos años. Algo que me impacta es encontrar el tono ar. Para alguien que no es Roberto Ar. Encontrar el tono ar. Me quiero salvar, como sea. Sí. Una máquina para hacer dinero. Roberto Ar inventó medias sin costura, Sí. ¿no es cierto? Sí, sí. Tener plata, qué sé yo. Salvarme, ¿no? T. Martiano. El delirio, la invención, lo local también. ¿Cómo es que das en ese tono? Bueno, es esto, es que Art es un escritor, yo creo que es un escritor que ha influenciado a muchas generaciones de escritores, entre las que figuro yo. Él es una especie de guía, más allá de esta obra, siempre me ha influenciado. Claro, pero fíjate que vos no tomás Saberio el Cruel, no tomás Ni la Desierta, tomás una novela. Una novela. La primera novela de él. La primera novela de él, que para mí, tomo además en particular una situación, ¿no? Que es la última, del último capítulo, que es la traición, que me parece que contenía, yo creo que la prosa de Art contiene mucha teatralidad. Sus cuentos, ¿no? Los cuentos de Jorobadito, enorme. Mucha teatralidad. Todavía El hay creador mucho de para Gorilas. Bueno, es un libro estupendo. Yo creo que Art no ha escrito nada malo, ¿no? No ha podido. A pesar de que en su momento se lo criticaba porque escribía mal estas cuestiones, quizás son una anécdota olvidada, ¿no? De segundo orden. Pero no, es que todo lo que hemos leído de él, todo lo que ha dejado, que potencialmente pudo haber sido mucho más si no hubiera muerto tan joven, pero evidentemente ese fuego lo quemó, ¿no? 42 años tenía cuando murió. Fernando, lográs también un clima que no es realista. Sí. En ningún momento es realista. Lográs también meterte en el teatro de Roberto Ar. Digo, 300 millones, digo, El desierto... Entra en la ciudad. Entra en la ciudad.
Digo, vas por un ar muy imaginativo, muy potente. ¿Lo pensaste así? Sí, creo que un gran hallazgo de Luis es este juego, esta intertextualidad que hace con algunos otros personajes de novelas y de textos de arte, y en donde de alguna manera está implícito ese universo que él contrapone en sus obras, que es el universo como de lo límbico, de lo onírico y de la realidad, y voy a comillar realidad. Y ahí en ese juego es que yo decidí también indagar, y la propuesta desde la interpretación y la puesta en escena, el diseño de iluminación, la propuesta también con Agraciano. Silvio es un canalla. ¿Es un canalla? Digo, hay que delatarlo al amigo. Sí. Tiene cara de buen tipo. Algo que me gustó probar y que propuse y que los intérpretes salieron airiosos es jugar con este universo de la destinación trágica, ¿no? Tomar el texto como una tragedia, como una neotragedia. Entonces pensar en esto de lo fatídico, de la destinación trágica, de aquello de lo que estamos signados. No, sin un juicio de valor, sino hay algo que es superior a nosotros y que nos determina. El determinismo, bueno, ahí entonces también puse quizás un poco de mi propia poética desde la dirección, ¿no? También en algo estructuralmente aristotélico, que es este planteo del héroe y del antihéroe y de la destinación trágica. Y entonces los personajes están empujados a hacer esto que hacen porque no hay otra. Omar, ¿vos lo odias a Silvio? No vos, hombre, digo, ¿lo odias a Silvio? No, el personaje... Pero te hace pelota, viejo. Sí, pero justamente la grandeza del... Ahí está donde que decía, ¿no? Es la grandeza de este personaje. No llega a odiarlo, lo perdona. Sí se enoja, por supuesto, lo golpea, no lo entiende, sobre todo creo que no lo entiende. No entiende por qué le hace lo que le hace, ¿no? Yo tampoco. Yo tampoco sé por qué le hace lo que le hace. Yo como actor sí, tuve una explicación. ¿Sí? Yo sí, Silvio para mí es un trastornado y lo que quiere fabricar quiere fabricar un ser a imagen y semejanza de lo que él aspira a ser. Claro. Por eso le hace cosas por eso lo admira, finalmente lo admira cuando lo descubre que Silvio ha construido el personaje del Rengo, a través de lo que le hace. Hay una cosa, Osvaldo, también en Silvio, que es un personaje que no ha tenido nunca posibilidades de ejercer ningún protagonismo. Y ante la posibilidad de ejercerle poder que le otorga su relación con el poder, aunque sea de poder ejercer el mal, ¿no? Y entonces esto perseverar en el mal, ser alguien por hacer el mal también. Y buscar el perdón. Sí, hay algo que me parece que lo pone en este lugar heroico, trágico, que es esta mirada de la necesidad de constituirse de alguna manera. Yo no lo puedo ver a Silvio como un canalla, como un malvado. No podés. No lo puedo ver. Es un torturado. Sí, eso, creo que es un torturado. Creo que es alguien que está como empujado por las circunstancias, que es un poco también ese universo artiano de las circunstancias. Pienso en 300 millones. Sí, claro. ¿No? La palabra torturado es cruel también. Y entonces está como empujado por un sistema también, ¿no? Que me parece que está bien claro eso. Hay un sistema de opresión que lleva a estos personajes a realizar estas acciones que podemos connotarlas moralmente de un montón de formas, pero que quizás desde mi mirada de teatrista no puedo yo hacer un juicio, no puedo juzgarlos. No, para nada. Yo incluso cuando Silvio,
no quiero spoilear, pero cuando Silvio habla con el ingeniero, dice cosas que me parecen sublimes, ¿no? Habla sobre la tradición, habla sobre los valores, lo que es más valioso, ese dinero, eso que le ofrece. Perfecto. Te pregunto, porque tengo más tiempo, ¿qué es Cartas Huérfanas? Es mi primer libro de cuentos. Bien, primer libro de cuentos. Sí, muy estoy muy bien. Contento. Días y horarios de función. Bueno, los lunes a las 20 horas, Teatro del Pueblo. Lunes 20 horas. Sí. La Valle 36. No se vayan al viejo. No, al viejo no. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias Como siempre digo, anda al teatro, encontrate con esta obra que a mí me interesó muchísimo y con todo el universo de Roberto Arlt. Nos reencontramos en 7 días, como siempre, para hacer otra trama. Muchas gracias.